A todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de rango, registro y tesitura en el Theremin. En el mundo de la música hablamos de rango para referirnos a los límites que separan la nota más grave de la nota más aguda que puede ser producida por un mismo instrumento musical. Hablamos de registro para referirnos a una porción muy específica del espectro sonoro, es decir, hay instrumentos que tienen el registro más bien grave como el trombón o el contrabajo, y hay instrumentos que se caracterizan por el registro medio como la guitarra o la voz humana, y hay otros instrumentos que tienen más bien un registro agudo como el triángulo, como la flauta. La tesitura, en cambio, hace referencia a una porción muy específica del registro en donde el instrumento va a producir el sonido con mayor calidad y también facilidad. Esto se nota bastante en el mundo de las voces, en donde la tesitura es exactamente el lugar donde una persona va a poder cantar de manera bastante cómoda. Y no se refiere a los extremos del rango, sino la porción en donde vamos a poder trabajar con facilidad de manera natural. Bueno, todos estos conceptos que acabo de describir son muy necesarios de entender para poder saber a qué nos referimos con el registro de un theremin. Algunos theremines como el Moog Theremini y también algunos modelos profesionales tienen selector de registro. Esto ocurre bastante frecuentemente en el mundo de los sintetizadores con teclado y nos va a permitir cambiar de una octava a la otra, transponiendo con facilidad de un registro al otro. De esta manera puedo pasar de un registro más bien grave a un registro medio y a un registro agudo sin cambiar la afinación o la digitación en sí. ¿Cuál es el rango específico de un theremin? ¿Cuál sería su registro en una orquesta o en un ensamble? ¿Es un instrumento más bien grave? ¿Es un instrumento más bien agudo? Esta pregunta es bastante interesante porque de eso no solamente van a depender su función en un ensamble o una orquesta, sino también la manera de escribir la parte para theremin en una partitura. Y bueno, la respuesta es que el theremin en general es un instrumento que se caracteriza por tener un rango muy amplio como el piano, que puede abarcar más de 5 octavas dependiendo del modelo. Si bien algunos modelos básicos alcanzan apenas entre 3 y 4 octavas, estoy hablando de modelos de 2 antenas, hay modelos que pueden llegar a alcanzar más de 5 octavas, 6 como el Moog Theremini o los modelos profesionales. Y esto es muy interesante porque le da una gran versatilidad a este instrumento. Podemos tocar tranquilamente líneas de bajo y también podemos tocar líneas que podrían ser interpretadas por una flauta piccolo, por ejemplo. Para entender mejor estos conceptos voy a mostrarles cómo se comporta un Moog Theremini con un sonido clásico de theremin. Vemos que podemos abarcar desde la primera octava del piano y llegar a cubrir toda una parte que podría perfectamente ser tocada por un bajo. De igual manera tenemos un registro medio. ¿Qué pasa si nos vamos al extremo agudo del instrumento? Como verán, el theremin es un instrumento muy versátil en cuanto a rango se refiere, ya que cubre
varios registros que normalmente podrían ser cubiertos por diferentes instrumentos musicales en el contexto de una orquesta, por lo cual virtualmente es un buen candidato a orquestar distintas secciones. Según haga falta, podemos trabajar el registro grave y tocar líneas de bajo. También podemos acceder al registro de tipo silbato, como una flauta piccolo, por ejemplo, y movernos con total tranquilidad y comodidad en todo el registro medio, por lo cual un theremin puede abarcar cualquier registro vocal sin ningún problema. Bueno, espero que este video les haya sido útil y si así lo ha sido, no olviden por favor ponerle un like y suscríbanse al canal para más videos como este. Si tienen alguna duda, consulta o algo que les gustaría compartir, estoy encantada de leerlos aquí abajito en los comentarios. Y nos vemos muy pronto para un próximo episodio aquí en la Mágica Escuela de Theremin. Besitos, chao.